Volvimos, sí, la magia aquí, vos ves, cambiamos cosas, movimos cosas y ponemos cosas. Así que vamos a colocar acá también estos otros que se me había olvidado, perdón, disculpa, ya, pero esto también es importante. Bueno, hoy día vamos a iniciar una nueva serie que le llamamos Fe, Esperanza y Amor, ¿cierto? Vivir por fe en un mundo vacío, ¿ya? Hoy día vemos Ay, amigos, nosotros pensamos como vivimos en Chile, que acá en Chile solamente hay situaciones, pero todo el mundo está pasando por diferentes circunstancias y eso se debe a que hay una falta de convicción en la humanidad hoy día. No hay valores, ya se trastocaron todas las cosas, no hay fundamento, no hay algo sobre la cual pararse para vivir una vida consolidada. Pero nosotros entendemos, la Biblia enseña que en 1 Corintios 13:13, interesante 13:13, ¿cierto? Pero dice fe, esperanza y amor. Y hoy día cuando venía para acá, esta fe tiene que ver con el cómo vivimos hoy, pero la esperanza tiene que ver con el futuro. Y el amor es cómo vivimos todo en nuestra vida. Pero fe, esperanza y amor, ¿cierto? Es el tema que vamos a estar tratando, ¿cierto? A partir de los próximos domingos, yo creo que van a ser 4 o 5 domingos que vamos a estar hablando de fe, esperanza y amor, basado en 1 Corintios 13:13, donde dice, hoy día permanecen 3 virtudes, ¿cierto? Que es la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces, claro, nosotros vemos fe y esperanza que son las bases, pilares de nuestra vida cristiana. Y a veces nosotros, claro, nos dejamos llevar por distintas influencias, nos dejamos llevar a veces influenciados por los pensamientos de la sociedad, pero la Biblia constantemente nos trae a esto. De hecho, en el libro de Romanos, no lo vamos a ver ahora, pero después, en el libro de Romanos dice que el Dios de la esperanza, este Dios que nos hace mirar al futuro y nos hace soñar con Él, sabiendo que Él va a acompañarnos en toda situación y circunstancia. Entonces, claro, a veces nosotros nos desesperamos o a veces nosotros nos desorientamos porque nos falta esta esperanza, pero es Dios, Él es la esperanza. Y la fe. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la fe, pero fe que resiste. La verdad que me estuve dando vueltas sobre este concepto porque lo que quiero expresar es una fe que se mantiene intacta ante las circunstancias. Ante las situaciones. Cuando nosotros vamos a los ejemplos bíblicos de la fe, nos damos cuenta que ante las situaciones que venían, ante las persecuciones que tenían, ante los golpes, ante toda situación, ellos mantenían una fe inquebrantable, amigos. Y yo quiero animarles a desarrollar ese tipo de fe, a desarrollar una fe que se mantiene sólida, intacta, ante las situaciones que vengan. El mundo es negativo por sí solo. La naturaleza humana tiene esta negatividad en sí mismo. Pero cuando nosotros podemos desarrollar, ¿cierto?, esta fe y ver a Dios en las situaciones, cambia toda la perspectiva. Por eso, fe que resiste ante todas las circunstancias. Pero me llamó la atención que son virtudes. Y me gustaría más o menos ver qué es lo que son las virtudes, qué es lo que es una virtud. ¿Ya? Porque a veces nosotros leemos cosas pero no las comprendemos en su totalidad. Pero dice que las virtudes, ¿cierto?, son ciertos valores, cualidades o modos de proceder que se relacionan con el actuar correcto de las personas a partir de ideales relacionados con el bien, como el amor, como la bondad, la justicia, el valor, etc. Pero la virtud es esa capacidad de proceder, de actuar, de vivir. En esencia, tiene que ver con el cómo vivimos. Entonces, claro, cuando nosotros leemos acá y decimos que estas 3 virtudes tienen que ver, estas son las 3 áreas, valores que debemos desarrollar para poder vivir esta vida. Por eso que es tan interesante ese concepto de la virtud. Entonces, dice que son ideales relacionados con el bien. Entonces, claro, cuando nosotros vamos y enfrentamos los conceptos fe y esperanza y amor, a veces se nos transforman en algo grande, pero fe que resiste. Fe que ante todas las circunstancias y las situaciones se mantiene intacta, inquebrantable, sólida
ante las situaciones que vienen en contra de nosotros. Me gustaría, hay una historia que Jesús cuenta, hay parte de lo que sucedió con Jesús. Jesús iba caminando con sus discípulos y en ese caminar, ¿cierto? Al entrar a Capernaum, en Mateo 8, 5 y 6, dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, ¿cierto? Pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que un centurión era? Un soldado romano, un oficial romano, que tenía mucha gente a su cargo, que tenía un área a su cargo, era alguien importante, reconocido por todos, ¿ya? Era alguien que estaba a cargo de la seguridad de la ciudad, era alguien que tenía hombres a cargo, ¿ya? Entonces era un hombre importante de autoridad, pero este hombre importante de autoridad no tuvo ningún problema para acercarse a Jesús a pedirle ayuda. Y dice que este hombre fue y le dijo, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, iré a sanarlo, respondió Jesús. Pero este hombre fue un hombre de autoridad, un oficial romano, que no tuvo ningún problema para ir a Jesús y solicitar su ayuda. Jesús respondió inmediatamente, ¿sabes qué? Voy a ir a sanarlo, voy a ir a tu casa, vamos, ¿dónde está el enfermo? Vamos a verlo. Pero Mateo, adelante, después del 7 al 11, dice, Señor, le dijo el soldado romano, le dijo, Señor, no merezco que entres en mi techo. Señor, yo no soy Este hombre de autoridad que estaba puesto ahí por el imperio romano para tener la seguridad de la ciudad, no tuvo ningún problema para decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy merecedor que entres bajo mi techo. Sí, y le dice la siguiente frase, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Imagínate este hombre con autoridad, con responsabilidad, reconocido por el pueblo. Todos sabían quién era, pero no tuvo ningún problema para tener la humildad para ir a solicitar la ayuda de Jesús. Y Jesús respondió de gran manera, bueno, y mi siervo quedará sano, porque yo mismo, le dice el centurión, le dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. O sea, este hombre de autoridad reconoce a Jesús y le dice, tú eres rey, tú eres Señor, y tú tienes autoridad al igual que yo. Así que tú tienes todo el poder para decir que sea sano y sé sano. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Y esto es maravilloso porque pocas veces Jesús ha demostrado estas reacciones. Y Jesús dice que al oír esto, Jesús se asombró. Yo mientras estaba preparando un mensaje, ¿qué cosas pueden asombrar a Dios? Y recuerda que Jesús es Dios. ¿Y qué cosas pueden asombrarlo? Pero dice que Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, a quienes estaban con él, los discípulos y las personas que lo seguían. Le dicen, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Nadie. Un romano, un centurión, un soldado romano que era puesto ahí por el imperio, Jesús va y lo exalta y le dice, este hombre tiene más fe que todo el Israel, que todo lo que hay aquí. No hay otro como él. Mira lo que dice, nadie que tenga tanta fe. Tremendo. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echarán fuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo será tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Pero a mí me sorprendió la actitud de Jesús. Ante la fe de este centurión, dice que Jesús se asombró y les dijo, ¿saben qué? En toda Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Tal vez había muchos ahí, ciertos fariseos o religiosos que seguramente conocían mucho más que él, sabían mucho más que él, pero no tenían la fe que este hombre tenía. Este hombre le dijo a Jesús, Jesús, tú eres un hombre, tú eres Dios y eres Dios poderoso y tienes la capacidad de dar una orden de aquí para que pase allá.
Jesús se asombró de la fe de este hombre. Entonces, es tan interesante porque Jesús nunca se asombró o maravilló por el saber de alguien o aún por la obediencia de alguien, pero sí por la fe. Pero sí por la fe de las personas. Entonces, en Juan 14, versículo 1 dice: no se angustien, dijo Jesús, confíen en Dios, confíen también en mí. La fe no tiene que ver con el saber. La fe no tiene que ver con lo que yo conozco, o lo que yo puedo memorizar, o lo que yo puedo guardar en mi mente. La fe se enfoca y se centra en la persona de Jesús. Escúchame esto. La fe se centra y se enfoca en la persona de Jesús. Se trata de Él. Y muchas veces nosotros confundimos el saber, el conocer, el entender. Lo confundimos con la fe. No, si yo ya sé. No, si ya entendí. No, si yo ya conozco esto. Pero es fe. Este hombre no sabía mucho. La verdad, este centurión no tenía el conocimiento y no tenía el saber. Pero sí tenía la fe. Sí entendía autoridad. Y él le dijo: no, Jesús, mira, yo tengo hombres a cargo. Y yo cuando le digo ven, vienen. Y cuando le digo van, van. Así que da la orden nomás. Tú tienes que solamente dar una orden. Y esto para Jesús fue: ¡wow! ¡Wow! ¡Qué fe! Y acá viene y Jesús, hablando con los discípulos, dice que no se angustien. No te angusties. Confía en Dios, les dice Jesús. Confía también en mí. Porque la fe no se enfoca tanto en lo que yo sé o no sé. La fe se enfoca en la persona de Jesús. Y Jesús dijo: lo que es imposible para ustedes es posible para mí. Por lo tanto, nosotros no se trata de sentimientos, emociones o situaciones. Toda la fe se trata y centra en la persona de Jesús. Y para Él, la Biblia dice que nada es imposible. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador y Él es el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero se trata de Él. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él inicia la fe y la perfecciona en cada uno de nosotros. Ante situaciones, cada situación que tú y yo enfrentamos, cada circunstancia que tú y yo enfrentamos, que demanda confianza, demanda fe, Jesús está perfeccionándonos. Entonces, ante la situación que tú estás enfrentando hoy día, ¿cómo la estás tomando? ¿La estás tomando como una escuela, un aprendizaje donde Jesús está enseñándote a confiar, o la estás tomando como una cárcel de sufrimiento? Jesús viene, Él inicia la fe en nuestras vidas, pero también la perfecciona. Y ante las situaciones, las circunstancias que tú y yo podamos estar pasando, podemos tomar una actitud de sufrimiento, de desorientación, ¿cierto? Y de dolores. Pero podemos ir a Jesús. Fijemos la mirada en Jesús para que Él perfeccione su fe, la fe en cada uno de nosotros. Es tan interesante porque
¿Cambio el micrófono? ¿Ya? Bueno, sorry, parece que hubo una alteración de sonido. Bueno, después lo hablamos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Bueno, volvamos acá. Entonces, Jesús se asombró por la fe del centurión. El centurión no sabía mucho, el centurión no conocía mucho, pero sí había pasado algo. Este centurión tenía la fe, la confianza en Jesús. Y en Juan 14:1 dice que no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. Entonces, el punto es que cuando nosotros decimos saber algo, no necesariamente es lo que confiamos. Entonces, tenemos que aprender lo que decimos es lo que confiamos. No se trata de los sentimientos, emociones o situaciones. Toda la fe se trata y se centra en Jesús. En Hebreos 12, versículo 2, Hebreos 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Él es el que inicia y el que perfecciona, ¿cierto?, nuestra fe. Por lo tanto, cuando nosotros, tú y yo, enfrentamos situaciones, cuando tú y yo enfrentamos circunstancias, tiene que ver con la perfección, con el trabajo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Y dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero, mira, no se trata de lo que sabemos. Yo soy alguien que me gusta leer, me gusta que aprendamos, pero tiene que ver con confiar en Él. Entonces, Jesús quien inicia y perfecciona. Entonces, en el griego la palabra fe, que es pisteu, ¿cierto? Tiene dos apreciaciones, tiene dos significados. Uno tiene que ver con la declaración de fe, lo que decimos creer. Aquello que nosotros decimos creer, que normalmente le llamamos declaración de fe. Esto es lo que creemos, punto uno, Dios Padre, Dios Hijo, esto es una declaración de lo que creemos. Pero la segunda asignación a la palabra pisteo es confiar. Confiar en lo que decimos creer. Y esto es otra cosa, esto es otra opción. Uno es lo que decimos y otro es lo que confiamos. Este centurión, ¿cierto? Este centurión lo que hizo, confió en quién era Jesús y lo que él podía hacer. Este centurión había escuchado, recuerda que era hombre de autoridad, ya había escuchado lo que Jesús había hecho, las sanidades, los milagros, las maravillas. Él había escuchado eso, pero no tenía el conocimiento que tenían los fariseos, los religiosos. Pero sí había escuchado hablar acerca de lo que Jesús hacía y reconoció su autoridad. Entonces Jesús es el objeto de nuestra fe y vino a mostrarnos cómo vivir y caminar con Dios. Toda la vida cristiana es por fe, amigos. En 2 Corintios 13, versículo 5, dice, examínense para ver si están en la fe. Es tan interesante este versículo porque tal vez de alguna manera nos golpea para ver cómo estamos. Y el apóstol Pablo nos dice, examínate para ver si estás en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Este es un versículo que no es fácil. Este es un versículo que no es fácil porque tiene palabras duras. Lo primero, examínate. O sea, autoevalúa tu fe. ¿Tu fe es solo del saber? ¿Tu fe es solo del hablar? ¿O es una fe de confiar? ¿Tu fe es una fe de, no, si yo sé, yo conozco, comprendo? ¿O es una fe que confía que Dios está ahí? Pero después añade, dice que no se dan cuenta que Cristo, Jesús vive en nosotros. Y que aún en esa prueba, de una u otra forma, podemos ser afectados por las situaciones. Examinen su fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Es del decir o es del confiar? Al examinar la fe, ¿es una fe del saber? No, si yo ya sé. Hoy día a los adolescentes tú les dices algo y todos los adolescentes te dicen, no, si yo ya sé.
Ya sé, no saben nada, ¿ya? Pero esta es una fe de confiar. Este centurión que asombró a Jesús, manifestó una fe de confiar en Él de manera extraordinaria. Entonces, a mí me gustaría hablar de dos tipos de fe que tiene que ver con una fe engañosa y una fe que honra a Dios. ¿Cuál es la fe engañosa y cuál es la fe que honra a Dios? Lo primero es la fe engañosa. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: así también la fe por sí sola, si no tiene obras o no tiene una acción o no tiene una práctica, si no tiene una manifestación, está muerta. Entonces, así también la fe, y a veces, muchas veces nosotros nos quedamos en esta fe de positivismo, nos quedamos en esta fe de optimista, pero si no tiene una obra, si no tiene una manifestación, una práctica, una expresión, dice que está muerta. Entonces, la fe engañosa es una fe muerta. Y cuando nosotros caminamos en una fe muerta, significa que es solamente una fe solo de boca. Por eso que es duro este tema, porque es una fe solo del decir, es una fe solo del hablar. También es una fe sin estilo de vida. O sea, no manifiesta la confianza en Dios. Este centurión fue a Jesús siendo autoridad en Capernaum, siendo autoridad puesta por el Imperio Romano allá. No tuvo ningún problema en ir a pedirle ayuda a Jesús. Pero él manifestó un estilo de vida. Le dijo: ¿sabes qué? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Así que da tan solo la orden y esto sucederá. Maravilloso. O sea, una fe que manifestada, pero una fe muerta no se nota en la vida. No se nota en la vida. También una fe muerta es sin fruto. No hay fruto en el carácter, no hay fruto de cambio, no hay fruto de nada. Y cuando tú y yo caminamos en la fe, cuando tú y yo manifestamos una fe de confiar en Dios, va a generar algo en nuestras vidas. Por eso no nos engañemos. Si tan solo tenemos fe de optimismo, tan solo tenemos fe de positivismo, esoísmo no tiene que ver con la fe que se centra en la persona de Jesús, para el cual nada es imposible. Un segundo punto, ¿cierto?, acerca de esta fe engañosa. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dijo Santiago. También los demonios lo creen y tiemblan. También los demonios creen. Si el único problema que tienen los demonios es que no confían en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero también los demonios tienen claro esto. Los demonios saben, cuando Jesús entró, cuando Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron y dijeron: este es mi hijo amado, Jesús lo que hizo fue ir a una sinagoga. Y al entrar en una sinagoga, en ese preciso momento se manifestó un demonio. Dijo: Jesús, nosotros sabemos quién tú eres, has venido para destruirnos. Los demonios saben quién es Jesús. Tienen claro quién es Jesús, pero no confían en Él, no creen en Él. Entonces tenemos un tipo de fe que es engañosa, pero es una fe mentirosa en nosotros. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se manifiesta esa fe mentirosa? No hay cambio en cada uno de nosotros. No genera cambio. O sea, está aquí en la cabeza, pero no ha pasado al corazón. Y podemos decir con nuestra boca 1000 cosas. Y podemos decir con los labios 1000 cosas. Pero si no se manifiesta en la vida, puede ser una fe engañosa. Otra manifestación de la fe engañosa es que no hay arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa, ¿cierto?, un cambio de vida. La palabra arrepentimiento es la unión, ¿cierto?, de metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida. Y no podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús y seguir viviendo como vivíamos antes. Tenemos una fe engañosa. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Isaías decía: el corazón del ser humano es un corazón engañoso, mentiroso, y tiene tal poder de engaño que nos engaña a nosotros mismos. Por lo tanto, podemos tener una fe muerta, una fe mentirosa, que no genera cambio en nosotros, que no hay arrepentimiento y que no ama a Jesús. En realidad puede ser
una buena onda, me gusta la vida cristiana, el concepto de sentirme parte de una comunidad, pero esto es mucho más profundo que eso. Tener un encuentro con Jesús, como lo tuvo el centurión, una claridad de quién era Él, va a traer cambios a nuestra vida. Va a traer un proceso de arrepentimiento, de cambio de mente, y va a traer un amor profundo por Jesús. Cuando uno ama a Jesús, quiere pasar tiempo con Él. ¿Cómo están tus tiempos con Jesús? ¿Estás pasando tiempo? Una de las manifestaciones del amor a Jesús es pasar tiempo con Él. Porque si yo no paso tiempo con Él, es porque tal vez Él no es tan importante para mí. Por eso que es una fe engañosa, esta fe engañosa que habla el libro de Santiago, ¿cierto? Pero hay un tercer punto también acerca de la fe, que Santiago lo habla en Santiago 2, versículo 22. Y dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. O sea, este centurión sabía quién era Jesús, tenía claridad lo que había escuchado de Él y actuó, se motivó conjuntamente una fe con el actuar. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo, la manifestación de la fe. Pero existe el engaño de la fe, una fe no dinámica. Es decir, una fe que se queda en el positivismo, pero no da los pasos para poder actuar conjuntamente. La fe debe tener una expresión. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos en esto, ¿cierto? Una fe dinámica es la unión de la fe y la acción. Yo creo, confío en Jesús y actúo. Entonces, ante una enfermedad, oramos por el enfermo. La oración por el enfermo no es la última alternativa. Ante una situación vamos a orar antes de poder manipular. Vamos a buscar a Dios antes de buscar nuestras propias soluciones y nuestros propios caminos. Ese es el punto. Entonces, claro, cuando vemos acerca de la fe, vemos que hay una fe mentirosa, engañosa, no dinámica. Me gustaría también hablar un poquito, y aquí es donde quería llegar, a la fe que honra a Dios. La fe que involucra a Dios en las situaciones y la fe que toma el accionar para el actuar y dejar que Jesús, dejar que Dios obre en medio de las situaciones. En Hebreos 11, versículo 1, ¿cierto? Que es la definición de la fe, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que esperamos, que tiene que ver con la esperanza, ¿cierto? Pero también es la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe que honra a Dios es una fe que confía aún sin ver nada. Que confía aún sin ver nada. Cuando Dios habló con Abraham y lo llamó y le dijo, Abraham, vamos, yo te voy a llevar y te voy a hacer de ti, voy a hacer una nación. Y Dios le prometió, le dijo, mira las estrellas, así como tú ves las estrellas, será tu pueblo. Y Abraham no veía nada excepto las estrellas. Pero tan interesante porque cuando el libro de Hebreos, no tenemos el tiempo para verlo ahora, pero dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Solamente confiando en aquello que Dios le había dicho. Por eso, la fe que honra a Dios es una fe que confía en Él, aún sin ver nada. La fe es la garantía de lo que la certeza de lo que no se ve. Entonces tiene que ver con confiar aún sin ver nada. Y a veces nosotros decimos, Señor, no veo nada, no sé qué está pasando, no sé qué está ocurriendo. Ten la confianza de que Dios está contigo. En esa situación, Dios está contigo. Por eso que del saber tenemos que pasar al actuar, al accionar, a la práctica de la fe. Y esa práctica de la fe tiene que ver con la confianza. En esa situación que Dios te acompañará. Letra B dice en 2 Corintios 5, 7, vivimos por fe, no por vista. Sigue confiando. Eso le añadí yo, ¿ya? Pero no vivimos por lo que vemos. No vivimos por lo que sentimos, no vivimos por la emoción, no vivimos por lo que nos pasa. Confía aún cuando no ves cambios. Confía aún cuando no ves cambios.
Y a veces pasa, es que yo no veo cambio en mi trabajo, no veo cambio en mi matrimonio, no veo cambio en mis finanzas, no veo cambio aún con las luchas de mi propia vida, no veo cambios de lo que podría pasar, no veo los cambios. Sigue confiando, porque tú nunca sabes cuándo Dios va a irrumpir en esa situación y va a generar un cambio completo y total. El centurión va y le dice a Jesús, Jesús, yo sé quién tú eres, di tan solo una palabra y mi siervo será sanado. Confió en eso. Y Jesús va y se asombró de esto. Pero si estás pasando una situación compleja, sigue creyendo. Aun cuando no ves nada y aun cuando no hay cambios en las situaciones, aun cuando sigue siendo tan complejo como era hace un tiempo atrás. Sigue confiando en que Dios tiene el control, en que Dios es sobrenatural y Él es todopoderoso. Y eso nos lleva a la letra C de la fe que honra a Dios. En Mateo 14, versículos 26 al 29, dice lo siguiente. Cuando los discípulos vieron lo vieron caminando en el agua. Esto cuando estaban en el bote en la noche, ¿cierto? Y Jesús aparece, se ve en la neblina. ¿Ya? Ven una neblina a alguien caminando. Y dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, se asustaron. Y lo primero que vieron, porque vieron una silueta en medio de la neblina, es un fantasma, gritaron de miedo. Les dio miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ya, cálmense, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro va y le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y este es otro tipo de fe. Ya tenemos que aprender a confiar aún cuando no vemos nada. Aún cuando no entendemos que puede haber un cierta desorientación en tu vida hoy día. Con todo lo que está pasando, con todo lo que las noticias nos bombardean, puede haber un sentido de desorientación. Confía en Dios aun cuando no veas nada. Confía en Dios aun cuando no veas los cambios. Aun cuando tal vez estás pasando situaciones y no cambia el trabajo, no cambia la finanza, no cambian personas, no cambias tú. Tal vez no, sigue confiando. Pero esta fe es una fe sobrenatural. ¿Has intentado caminar en el agua? Yo sí. Yo lo he intentado, hasta ahora no he podido, pero voy a hacerlo, voy a seguir intentándolo. Pero ¿sabe? Hay una fe que tiene que ver, una fe sobrenatural en este Dios todopoderoso que puede ir a la tumba y decirle, Lázaro, sal, y ese hombre va a resucitar. Cuando van de Talita Cumí, le dice a la niña, van y le dice, ven y levántate. Jesús es un Dios sobrenatural. Y en medio de las situaciones que para ti pueden ser imposibles, Dios puede actuar y transformar esa situación en un momento. En un momento Dios cambia las circunstancias. Por eso cuando hablamos de fe, ¿cierto? Decimos que fe tiene relación a lo que decimos creer, pero fe también tiene relación a lo que confiamos. Sigue confiando en Dios. Si tal vez estás desorientado, si tal vez aún no entiendes mucho para dónde va tu vida, aún no tienes claridad en las decisiones que estás tomando, confía en Dios. Él tiene el control de todo y Él es un Dios sobrenatural que en un momento preciso abre puertas extraordinarias. La fe que confía, cree que nada es imposible para Dios. Y sigue confiando en Él, aun cuando a la vista nada ha cambiado. Por lo tanto, sigue confiando. Y necesitamos aprender, y necesitamos crecer en el conocimiento, sin duda. Pero ¿de qué sirve el conocimiento si no tenemos la confianza en este Dios todopoderoso? Jesús nos llama y nos dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. En Hebreos 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe. Y que a la vez recompensa a quienes lo buscan. Tiene que creer que Él existe. Tiene que tener claridad de quién es Dios, pero que Él recompensa. ¿Qué significa esta recompensa?
Algunos lo utilizan para la doctrina de la prosperidad y predicar. Pero esta recompensa tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida, en las situaciones, en las circunstancias que encuentras y te enfrentas a diario. ¿Cómo enfrentas las situaciones? ¿La enfrentas solo, sola? ¿Cómo estás enfrentando tus situaciones? Porque dice la Biblia que sin fe yo no puedo, pero esta fe no es una fe de declaración de lo que yo creo, es una fe de confiar en Dios. O sea, cuando yo voy a Dios, cuando yo oro y busco a Dios, es una fe que va a confiar en Él. Y va a decir, Señor, tú tienes el poder para transformar estas situaciones. Dios es real. Quiero decirte, Dios es real. No es tan solo una filosofía. No es tan solo un pensamiento, no es tan solo una creencia, no es tan solo una declaración de fe. Dios es real y está activamente trabajando a nuestro favor. Aunque a veces en nuestro favor no necesariamente es lo que nosotros esperamos. Él tiene planes preciosos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Por lo tanto, sigamos confiando en Dios. Por eso que cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13, versículo 13, y dice, mira, ahora tenemos estas tres virtudes, fe, esperanza y amor. La más importante es el amor, pero tenemos esta fe, y esa fe no tiene relación a la declaración teológica, tiene relación a la confianza en Dios, a cómo nosotros integramos a Dios a nuestra vida. Ahora pues permanecen estas tres virtudes. Estas virtudes recordemos que son los valores prácticos de la vida, que son la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Fe que resiste. Y tal vez has sido golpeado, golpeada por las situaciones que has vivido. Tal vez has enfrentado la muerte de personas cercanas tuyas. Tal vez has enfrentado enfermedades, tal vez has enfrentado necesidades. Pero fe que resiste, sigue confiando en ese Dios todopoderoso, que Él tiene un plan para nuestras vidas y que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Yo quiero animarte esta mañana o esta tarde ya a que podamos seguir esta serie. No te la pierdas. Próxima semana vamos a hablar de la fe del creer, de lo que creemos. Pero yo quise partir con esta fe de confiar, porque es algo que cada uno de nosotros necesitamos tanto. Y a veces nosotros pensamos que lo que necesitamos tiene relación al trabajo, al dinero, que es lo primero, que es lo material, y es lo más lógico porque hemos sido formados en eso. Pero en el reino de Dios, lo primero que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con confiar. Cuando hablábamos del centurión, este centurión no sabía mucho, no entendía mucho, pero sí sabía algo. Jesús había hecho milagros en diferentes personas. Y él le dijo, ¿tú puedes hacer un milagro en mi siervo? ¿Tú puedes hacer un cambio, una transformación en mi matrimonio, en mi persona, con mis luchas? A lo mejor estás luchando con adicciones. A lo mejor estás luchando con carácter. A lo mejor estás luchando con malos hábitos que tal vez has querido dejar, pero no puedes dejarlos. Entrega a Dios la situación. Amén. Vamos a orar. Te invito a que allá donde tú estás, que podamos orar e involucrar a Dios en la situación. Que podamos orar y decirle, Señor, ven y hazte presente en mi vida, en mis circunstancias, en mis situaciones, Dios. Voy a confiar en ti a pesar de lo que venga. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta tarde ya, Señor, queremos ir a ti. Señor, al igual que este centurión, tal vez sabiendo Juan 1:12 o Juan 3:16, pero confiando en que tú tienes el poder para cambiar y transformar situaciones. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos que está pasando diferentes luchas, diferentes situaciones. Venga tu reino sobre cada una de estas situaciones. Señor, oramos para que nos ayudes, como leíamos en Hebreos capítulo 1, versículo 6, que tú te agradas cuando nos acercamos con fe, pero tú eres el que perfecciona esa fe. Señor, ven a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están pasando situaciones de soledad, sentimientos de soledad.
Dios, es una mentira del diablo porque no estamos solos ni solas. Señor, que venga tu reino, Espíritu Santo, ven sobre cada persona que está viéndonos hoy día y hazle entender, y hazle ver que tú estás a su lado. Señor, yo te pido un abrazo amoroso sobre cada una de las personas que están mirándonos hoy día, Señor. Que venga tu reino sobre sus vidas. Echamos fuera todo miedo, todo temor. Y Señor, ayúdanos a crecer y a perfeccionar, Señor, nuestra confianza en ti. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.